Continuamos. Entonces, el primer punto es qué evitar en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque si vamos por el camino incorrecto, lo primero que tenemos que hacer es identificar que por ahí no es el camino, dar la vuelta, regresar y continuar por el camino correcto, que son los puntos 2 al 8. El punto 2, que lo vamos a ver la semana entrante, es que entender dónde está Dios mientras sufrimos, porque Dios está ahí. Lo que pasa es que en estas situaciones a veces es difícil verlo. Punto siguiente es qué hacer en tiempos de crisis, o sea, ya cómo empezar a seguir el camino correcto. Luego vamos a hablar de la fe que tenemos que tener en esta crisis o tormenta. Luego vamos a platicar sobre las dudas que nos surgen durante una crisis o tormenta como esta. El siguiente punto es aprender a esperar y tener paciencia durante una tormenta como estas. Luego, cómo fortalecer nuestra fe. Y el último punto va a ser cómo tener una vida victoriosa por medio de Jesucristo. ¿Qué es una vida victoriosa? Es una vida en la cual el Señor nos da paz en este mundo hoy en día, porque esa paz es lo que necesitamos para afrontar una crisis o tormenta como la que está sucediendo hoy en día. Bien. Vamos a ver hoy entonces el punto número 1, ¿qué evitar en tiempos de crisis? La base bíblica son estas 3 citas. Vamos a empezar con el libro 2 de Reyes. Ok, primero vamos a basarnos en esa cita para ver de los puntos 1 a 3 que vamos a cubrir hoy. Y es que entendamos que tenemos que evitar buscar culpables. Tenemos que evitar culpar a Dios y evitar el pesimismo y la incredulidad. ¿Okay? Algo del contexto histórico de lo que estaba sucediendo en esta cita que vamos a ver de 2 de Reyes. Era una situación muy difícil que estaba pasando el pueblo de Israel en medio de una guerra. Es algo muy distinto a lo que estamos pasando ahora, gracias a Dios. El propósito de esto es leerlo para que veamos las reacciones y actitudes incorrectas de las personas que pasaron por esto en ese tiempo. No es que nos comparemos la situación actual con la situación de ese entonces. ¿Cuándo sucedió esto que vamos a leer? Sucedió más o menos en el año 900, 875 antes de Cristo. Si recordamos, Moisés había sacado al pueblo de Israel de Egipto, eso fue más o menos en el año 1300 o 1400. O sea, ya habían pasado unos 500 años después de eso. ¿Qué pasó cuando Moisés llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida? Les dio una ley, les dio los 10 mandamientos y les dijo, así quiero que se comporten. E hizo un pacto con ellos. Un pacto es una especie de contrato en el cual se establecen las condiciones. Y les dijo, si ustedes cumplen la ley, estos van a ser los premios. Si no la cumplen, estos van a ser los castigos. En la palabra, en el Pentateuco, está esto, la ley está en Éxodo 10 y el pacto está en Deuteronomio 28. Ahí le llaman bendiciones y maldiciones a los premios y castigos por cumplir o no cumplir la ley. ¿Y qué pasó? Pasaron 1300 años antes de que viniera Cristo, durante los cuales el pueblo de Israel, por épocas, cumplía la ley y eran épocas de vacas gordas, había premios. Por épocas se alejaba de Dios y había castigos. O sea, estuvieron bajo el dominio de varios imperios. Un ejemplo de las buenas épocas fue el reinado de David y de Salomón. Y esto que vamos a ver en Segunda de Reyes fue un poco después.
Después del reinado de Salomón, se pelearon los israelitas entre ellos y se dividieron en dos. El reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Y el reino del norte empezó a estar bajo asedio del imperio asirio. Uno de los protagonistas de esta historia es el profeta Eliseo. Durante esos 1300 años el Señor le dio profetas al pueblo de Israel, o sea, les hablaba a través de los profetas. Eliseo fue el principal discípulo del profeta Elías, ¿ok? Y era el que vivía en ese entonces, en esa ciudad donde sucedió esto. Bueno, ese es el contexto histórico. Para entender un poquito, les voy a hacer una breve explicación del contexto militar. En ese entonces, la humanidad vivía de una economía agrícola y de pastoreo. Y vivían en ciudades amuralladas. Eran ciudades tal vez un cuadrado de 10 por 10 cuadras, con 4 murallas de cada lado del cuadrado, que tenían puertas, por lo menos una, la de enfrente, a veces tenían varias. Entonces allá adentro vivían, dormían y cerraban la puerta para protegerse de los ataques de los ejércitos de los pueblos vecinos. ¿Ok? Obviamente adentro de una ciudad de este tamaño no puede haber suficientes campos para sembrar y para tener las ovejas y pastorear. Eso estaba fuera en el alrededor. ¿Ok? Adentro solo estaban las viviendas y tal vez un pequeño huerto, hortaliza que no producía para comer mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucedía? La táctica militar que usaban los asirios y todos los demás pueblos que los estuvieron acosando esos 1300 años, era una táctica que se llama sitio. De ahí viene la palabra ahora estado de sitio. Lo que hacían era ir alrededor de la ciudad, acampar, rodearla y empezar a acosarlos. Entonces, los que estaban en la ciudad no les quedaba otra que cerrar la puerta y quedarse adentro. Pero adentro no había suficiente comida para mucho tiempo, porque afuera estaban los campos donde tenían sus plantaciones y sus ovejas. Entonces, el propósito de un sitio era no dejarlos salir hasta que se murieran de hambre y de las enfermedades que provocaba toda esa escasez. Y cuando ya estaban muriéndose de hambre y de enfermedades, entonces era más fácil atacar, tratar de botar la puerta, etcétera, etcétera, y entrar a matarlos a todos porque ya no se podían defender. Entonces, lo que vamos a leer es una historia que sucedió en ese contexto. El propósito de leer esto es que veamos cómo reaccionaron los que estaban adentro de esa ciudad, que reaccionaron de una forma incorrecta. O sea, por favor, el propósito no es que comparemos la situación y porque aquí se cometieron unas barbaridades que vamos a leer, nos entre el miedo de que en esta pandemia el siguiente paso son las barbaridades. O sea, esto no es de aquellas prédicas del siglo XIX donde llegaba el pastor a agarrar sombrerazos, conviértanse porque si no les va a pasar esto. No, concentrémonos en ver las actitudes y reacciones negativas que tuvieron estas personas, porque son nocivas cuando estamos pasando en una crisis. Bien, empezamos a ver la cita. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a sus ejércitos, subió y sitió Samaria. Samaria era la ciudad del Reino del Norte. A consecuencia de aquel sitio, hubo una gran hambruna en Samaria. Tanta era que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y una parte de un cabo de estiércol de las palomas por 5 piezas de plata. O sea, se estaban comiendo las cabezas de los asnos y el estiércol de las palomas, del hambre que había ahí adentro. Al pasar un día el rey de Israel por el muro, o sea, el rey andaba caminando arriba de la muralla, supervisando dónde estaban los enemigos, una mujer le gritó, ayúdanos. El rey respondió, si no te salva Jehová, ¿qué te puedo salvar yo? ¿Con lo del granero o del lagar?
Probablemente tenían adentro un granero que ya se le estaba acabando el trigo, ¿verdad? Y añadió el rey, ¿qué tienes? Ella le respondió, esta mujer me dijo, trae a tu hijo, nos lo comemos hoy y mañana nos comemos al mío. Trae a tu hijo, nos lo comemos. O sea, es canibalismo, dos mujeres poniéndose de acuerdo para comerse a los hijos de ambas. Cocimos pues a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, trae acá tu hijo para que no lo comamos. Es tu turno, ahora traes al tuyo. Pero ella ha escondido a su hijo. El instinto de madre. Se comió al hijo de la otra, pero ya no quería que se comieran al de ella, ¿verdad? Cuando el rey oyó esas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos. Esa era una expresión de dolor en ese entonces. Y el pueblo vio las ropas ásperas que traía ceñidas al cuerpo. Probablemente tenía sus ropas lujosas de rey y abajo tenía una ropa áspera que también era señal de duelo. Y el rey exclamó, traiga Dios sobre mí el peor de los castigos si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre sus hombros. O sea, lo que dijo es, como se hubieran dicho hoy en día, que me caiga un rayo si no mato a Eliseo el día de hoy. ¿Qué tenía que ver Eliseo con todo esto? Era el profeta. O sea, estaba buscando un culpable. Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban los ancianos. El rey le había enviado un hombre, pero antes que el mensajero llegara, Eliseo dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortar mi cabeza? Era un profeta. Él percibió, Dios le dijo, ahorita te están yendo otra vez para matarte. Mirad pues, cuando llegue el mensajero, cerrad la puerta e impedirle entrar. ¿Acaso no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba hablando con ellos cuando el mensajero descendió a donde estaba y le dijo, ciertamente todo este mal viene de Jehová. ¿Qué se puede esperar ya de él? Buscando otro culpable. Veamos entonces. En el versículo 31 está claro, el rey de Israel culpó al profeta Eliseo de toda esa situación de hambruna y cautiverio. De hecho, el muerto Eliseo. ¿Era Eliseo culpable? No. La razón del canibalismo fue la desobediencia a Dios y a su palabra. El pacto que está en Deuteronomio 28, estos son unos versículos donde habla específicamente de la maldición del canibalismo. Dice, pero si tú no obedeces al Señor tu Dios, ni sigues fielmente sus mandamientos y las leyes, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. El enemigo te sitiará. Estaban en un sitio. Te hará sufrir. No tendrás de qué alimentarte y entonces te comerás a tus propios hijos, los cadáveres de los mismos hijos que el Señor tu Dios te ha dado. O sea, estaba en el pacto claro. No cumples la ley del Señor, esa es una de las cosas que te van a pasar. Aún la mujer más delicada, amable entre ustedes, se volverá cruel. Aunque esa mujer ni siquiera pise el suelo de lo delicada que es, se volverá cruel con su esposo, con su hijo y con su hija. Se esconderá para dar a luz a su hijo y luego se comerá al bebé junto con la placenta. Todo esto te sucederá cuando tus enemigos te sitien y te hagan sufrir en todas tus ciudades. Porque esos sitios no eran de unos días, eran meses a veces. ¿Okay? Entonces aquí está claro por qué estaba sucediendo eso. Era por el pecado del pueblo de Israel. Pero el rey le echó el muerto al primero que se le ocurrió, a Eliseo. En vez de reconocer el rey de que estaba sucediendo era por el pecado y la desobediencia de los mandamientos divinos, lo que hizo fue culpar al profeta.
Segundo punto, evitar culpar a Dios. Mientras el rey le echaba la culpa a Eliseo, el mensajero está culpando a Dios, rebelándose contra él. Este hombre tampoco reconoció que lo que estaba sucediendo era por el pecado y la desobediencia. El mensajero del rey se atrevió a decir cínicamente que no valía la pena esperar en Dios. Preguntémonos, ¿cuántas veces hemos culpado a otros de lo que pasa? Esto es parte de la naturaleza humana y créanme, yo lo he vivido en el ámbito profesional. Y en Guatemala particularmente es una costumbre aún más arraigada. Cuando las cosas en las empresas salen bien, todos andan queriéndose llevar los aplausos. Pero cuando salen mal, lo primero que hacen es, no fue mi culpa, fue la culpa de aquel. Así como en el programa aquel del Chavo del Ocho decía, no, ñoño, míralo, míralo, Cuando las cosas salen mal, el guatemalteco lo primero que hace es echarle el muerto a otro. Bueno, ¿sirve de algo eso? No. Y hemos culpado a Dios de nuestros sufrimientos. Eso tal vez no lo hacemos tan evidente como cuando le echamos el muerto a los demás en la empresa. Eso lo hacemos en el fondo de nuestro corazón. Pero cuando nos desespera una situación, empezamos a reclamarle a Dios y al reclamarle le estamos echando la culpa. Y eso tampoco soluciona nada. ¿Por qué no más bien reconocemos que estamos sufriendo por culpa de nuestro orgullo, nuestras malas decisiones, faltas y pecados? No quiero decir con esto que esta pandemia sea culpa de mis faltas personales solamente, pero como humanidad, ¿cuál ha sido el rumbo de la humanidad en los últimos años? No ha sido el mejor. En vez de buscar culpables, volvámonos a Dios con arrepentimiento sincero para que tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Y nos vamos a volver a Dios uno por uno, cada persona a la vez. Y nos va a dar su misericordia uno por uno, nos va a ir ayudando uno por uno. Para que veamos que el no buscar culpables no es solo un tema religioso y de la Biblia. Veamos esta cita. Esto le escribió un filósofo griego 130 años antes de Jesucristo. Los griegos eran paganos, idólatras. Sin embargo, como la mayoría de seres humanos cuando tienen inteligencia tenían sentido común. Y el Señor dijo, en tiempos de crisis, los inteligentes buscan soluciones. Los inútiles buscan culpables. Y lo dijo un pagano. O sea, no es solo un tema religioso, es de sentido común. Y queremos ver un ejemplo fresquecito que hemos escuchado de nuestras autoridades en este país en los últimos días. Que no hay vacunas, culpa del que no me las quiso vender. Que no hay culpa de los mayores de 60 que no quisieron ir a vacunarse y por eso no los hemos podido vacunar. Después, que no alcanzan porque los de 50 o 60 llegaron en molotera y eran muchos cuando los anteriores eran pocos. Miles de excusas echándole la culpa a alguien más. ¿Y ha servido de algo? No. O sea, soluciones no se logran así. La solución, mis hermanos, está en Dios. Y la solución que nos va a dar Dios no es parar esta pandemia mañana. No la va a parar mañana.
La solución que nos va a dar Dios es darnos paz en nuestro corazón, que es una vida victoriosa, que es a lo que vamos a llegar en la última enseñanza de las 8 enseñanzas, porque con esa paz en nuestro corazón vamos a poder afrontar esta pandemia y pasarla el tiempo que dure. ¿Okay? Tercer punto, evitar pesimismo e incredulidad. Había un príncipe que era como la mano derecha del rey, oficial, ayudante, que también fue incrédulo, arrogante, negativo, pesimista y rechazó la palabra de Dios, dudó de su gran poder. Eso está un poco más adelante en Segunda de Reyes. Eliseo respondió, escuchen el mensaje del Señor. El Señor dice, mañana a estas horas, a la entrada de la ciudad, se podrá comprar 3 kilos de harina fina por 1 moneda de plata, 6 kilos de cebada por el mismo precio, 1 moneda de plata. Y el día anterior estaban pagando 5 monedas de plata por estiércol de paloma. Y aquí ya venía la harina fina y el trigo a 1 moneda de plata. Lo profetizó Eliseo. Entonces el oficial ayudante del rey le contestó al hombre de Dios, eso no ocurrirá ni aunque el Señor abriera las puertas del cielo. Eliseo le dijo, lo vas a ver con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Este hombre no gozó de la provisión divina que el profeta Eliseo dijo que iban a tener. Leamos lo que pasó al día siguiente. Los hombres buscaron al ejército sirio hasta el río Jordán, pero solo había ropa y armas abandonadas. Los sirios habían tirado todo mientras se apuraban por el camino. Los mensajeros regresaron a Samaria y le informaron al rey. Hay una larga historia intermedia entre esos 2 pasajes, pero lo que pasó fue que en la noche Dios mandó el sonido de un enorme ejército. Y los sirios, al oír ese sonido de miles de caballos, pensaron que el rey de Israel se había aliado con Egipto, que en ese entonces tenía el ejército más fuerte de esa zona. Y cuando oyeron el ruido, se acobardaron y dejaron tirado todo y se fueron. Todo lo que había alrededor en el sitio, lo dejaron ahí y se fueron. Entonces el rey, temprano cuando vio que no había nada, mandó a sus mensajeros y sí, le llegaron a decir de regreso, mira, sí, se fueron. Entonces la gente salió al campamento de los sirios, abrieron la puerta de la ciudad amurallada y salieron a ver qué estaba pasando. El resultado fue que la harina fina se vendía por 1 moneda de plata y 6 kilos de cebada por 1 moneda de plata también, tal como lo había dicho. Probablemente allá afuera había comerciantes que tenían harina y cebada. Y cuando se fueron los sirios, ¿y ahora a quién le vamos a vender esto, pues? Y la harina, en ese entonces era harina integral, una harina integral, si ustedes la muelen, se pone rancia rápido. No es como la harina refinada que conocemos hoy en día. Entonces se pusieron a venderla barata porque ya no había quien se las comprara. El rey mandó a uno de sus oficiales ayudantes a la puerta de la ciudad. Está hablando del que había dicho que ni aunque se abrieran las puertas del cielo. A él fue el que lo mandó. La gente lo pisoteó y murió. Le pasaron encima. ¿Se imaginan aquella molotera de gente en la desesperación de comer algo, verdad? Le pasaron encima y se murió. Todo ocurrió tal como el hombre de Dios había dicho cuando el rey había ido a la casa de Eliseo. Eliseo había dicho, se podrán comprar 6 kilos de harina por 1 moneda de plata y 6 de cebada por el mismo precio. En el mercado que está a la puerta de Samaria, ahí están todos los comerciantes afuera. Los comerciantes han de haber sido de otro pueblo, entonces eso le vendían al que les compraba.
Pero ese oficial le había dicho al hombre de Dios, esto no ocurrirá ni aunque el Señor abra las puertas del cielo. Y Eliseo le dijo al oficial, lo verás con tus propios ojos. Lo vio. No lo podrás comer porque la gente le pasó encima y lo mataron. No le dio tiempo de ir a comprar su trigo y su harina. Y esto sucedió, pues murió cuando el pueblo lo pisoteó a la puerta de la ciudad. Un hombre negativo que se burló de Dios. ¿Cuál ha sido nuestra reacción negativa en tiempos de crisis? Hemos sido incrédulos y pesimistas. Hemos rechazado la palabra de Dios. Este es el tercer punto, aparte de no culpar a otros, no culpar a Dios, no ser pesimistas y desconfiar del poder de Dios. Bien. El siguiente punto los dejo con Blanca, que me lo va a presentar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Rómulo, aprendimos historia y aprendimos a no culpar. Lo que a mí me toca es lo que hacemos muchísimas veces. Culparnos a nosotros mismos. Me dejó una gran parte, esta no me tocaba a mí, ¿ve qué tal? El diccionario define la culpa como un sentimiento de responsabilidad o remordimiento, ya sea real o imaginario. ¿Lo han sentido? Pero no solo lo hemos sentido, sino ¿saben qué? Es bien aprendido. Desde chiquito, yo tengo nietos, ustedes saben. Bueno, estos no, estos sí fui yo, ya. Pero antes se caía algo, ¿y quién fue? Nadie. Las cosas tienen pies y se caen, y hasta para hablar tenemos que fijarnos cómo lo hacemos. Se cayó, se rompió. Y eso es porque el sentimiento de culpa de entrada nos hace defendernos, para que no asumamos nuestra responsabilidad. Desde el punto de vista moral y espiritual, la culpa es un sentimiento de haber fallado. Es un sentimiento de estar en una mala relación con Dios. Y esto que vamos a averiguar ahora es una cosa hermosa. Primero me encantó cómo Rómulo nos llevó a esta historia del Libro de Reyes. Y si no, lo concatenamos con la enseñanza de los miércoles, vemos que Dios siempre lo que está es llamándonos a la conversión, llamándonos a la salvación, llamándonos a la relación con Él. Eso es todo el deseo de Dios, porque para eso fuimos criados. Y manda profetas y manda ángeles y nadie cree, nadie le creía. Y en vez de creer, siempre culpaban a alguien más. ¿Desde dónde viene eso? Así es, desde Adán y Eva. Y se nos ha quitado. Ajá. ¿Quién tiene la culpa del virus? Los chinos. Ajá. ¿Quién tiene? Todos tienen la culpa. ¿Quién tiene la culpa de que aquí no avancemos? El gobierno. ¿Quién? Todos tienen la culpa, menos nosotros. ¿Eh? Bueno, entonces, esto que vamos a aprender hoy es maravilloso. Hay varios tipos de culpa. La culpa real, que más que culpa se tendría que llamar responsabilidad, porque sí tenemos parte de responsabilidad, pero por supuesto. La culpa real es producida por el pecado. La hemos sentido. Y hemos predicado desde los seminarios que tenemos dos maneras de tratar con eso, con arrepentimiento y con remordimiento. ¿Cuál de las dos sirve? ¿A qué somos llamados? El miércoles de ceniza, ¿cómo nos dicen? Arrepiéntete y cree en el evangelio. Y cuando creemos en el evangelio, ¿qué encontramos? Perdón. Y en esta maravillosa iglesia, tengo que aclarar algo que hablamos con Rómulo, en esta maravillosa iglesia que estamos, el sacramento de la confesión se llama de sanación. ¿Por qué? Porque ahí dejamos todo lo que nos culpa y salimos con la libertad dada en el nombre poderoso de Jesús. Leyendo las citas,
Rómulo buscó muchas versiones de la Biblia para que este curso fuera muy completo. Por eso dice Jehová, porque en una de las versiones que buscó, pues la buscó en una Biblia no católica y ahí tiene todas las referencias de todas las Biblias, para que después no me llamen, me diga Blanca, la Biblia que están usando es evangélica. No, estamos usando todas las Biblias. ¿Verdad? No acepto culpas, ¿ya vieron? como principio de cuenta. Bueno, entonces, esta culpa real o esta responsabilidad real o este dolor real nos la produce el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos está llamando permanentemente a conversión? El Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Él es el que nos llama a conversión, que lo podemos llamar Abba Padre solo porque Él lo hace. Entonces, cuando nosotros pecamos y tenemos esa culpa que nos duele, es el Espíritu Santo que nos está diciendo, hay otro camino, sal de esa culpa, ¿verdad? Y lo que busca es el arrepentimiento. Hay la siguiente, la culpa falsa. ¿Quiénes hemos sentido esa culpa falsa? Es por mi culpa, ¿verdad? Sin haber pecado o después de haber confesado los pecados. Siempre seguimos con esa culpa. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el fondo del Isaías? En el fondo del mar mis pecados están como piedras, se han hundido y ahí se quedarán. Yo me la sé de memoria porque no me dejo que me echen la culpa. ¿Ya vieron? Entonces, esa culpa falsa produce la condenación. ¿Han oído esa vocecita que le dice, y tú parado ahí predicando con lo pecador que eras? Y tú hablándole a tus amigas de Dios si conocen tu pasado. Y tú queriendo ser ejemplo de quién, si mira de dónde veniste. Y resulta que como prestamos oídos a eso, empezamos a disminuir, hasta que decimos, sí, de verdad, no soy digna. Esa es una culpa falsa, bien provocada por quien no quiere el arrepentimiento ni la conversión. ¿Cómo se llama? Satanás. ¿Y a dónde llevó ese remordimiento a Judas? A ahorcarse. Él no fue capaz de el remordimiento. ¿Cómo se soluciona? La culpa real. Proverbios 28:13. Biblia, Dios habla hoy. Al que disimula el pecado, no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo dejó, será perdonado. ¿Qué es lo peor? Guardarlo. Hay otra cita bíblica maravillosa que dice, seguro es de Proverbios por el modo como lo dice, pero pueden buscarlo y corregirme. Mientras callé, mis huesos se secaron. Porque no estamos hechos para vivir en condenación, estamos hechos para vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces es el Espíritu Santo quien pone convicción de pecado para arrepentimiento. La culpa apropiada o la parte de la responsabilidad que tenemos nos hace arrepentirnos y sobre todo nos hace cambiar de rumbo. Esa es la conversión. Ya no hacer lo mismo, sino cambiar. Y eso nos va dando todo esto en el contexto de la plática de qué hacer en tiempos de crisis es no dejarnos condenar, buscar la libertad de Dios, caminar buscando no quién tiene la culpa, sino quién tiene la solución. Y a través, si ustedes leyeran entero el libro de Reyes, como, a ver, no solo como la palabra de Dios, sino como historia, es impresionante. El 80% es quien tiene la culpa. En tiempos de Jezabel era Elías. En tiempos de este rey era Eliseo. En tiempos de Jeremías era Jeremías. Pero ellos solo que estaban haciendo, denunciando que el apartarse al pecado de idolatría, que era el pecado permanente, iba a traer estas consecuencias. Hoy el Señor, a través de todo lo que sucede, nos está diciendo, estas son las consecuencias de haberse apartado del camino de Dios. Arrepiéntanse y regresen al camino. La vida no cambia, solo cambia de actores.
Solo cambia de actores, pero el llamado de Dios siempre es la misma. Entonces, la culpa apropiada nos hace arrepentirnos y nos motiva a abandonar el comportamiento pecaminoso. Y creo que esta pandemia ha sido una gran oportunidad de aprender a que tenemos que volver al camino del Señor, sobre todo por una cosa muy importante, porque dependemos de Él. Hoy sí no dependemos de mis capacidades, de mi inteligencia, de mi nada. Dependemos del poder de Dios, porque se fue la salud, se fue la economía, se fue la libertad de transitar, se fue todo. Igual que nos contaba Rómulo del sitio, la pandemia nos sitió. Es peor, nos sitió, bueno, es mejor, nos sitió adentro de nuestra casa. Pero hasta aquí Dios nos ha traído provistas, bendecidas y sobre todo muy cerca de Él. Entonces nosotros necesitamos pedir y aceptar el perdón, porque aquí viene otro tema bien importante. Descansar confiados de que nuestro pecado ha sido perdonado. O lo que sentimos es culpa falsa. Nos ha sucedido algo como esto. Voy a leer la lista. Sentir que Dios nunca nos perdonará. ¿Lo han sentido? Y les voy a decir más. Lo hemos sentido más cuando ya tenemos el camino de ser cristianos. Ahí se siente peor este. Y tú, yo se los he contado como anécdota. Y no que sos cristiana. Entonces yo, que no acepto culpa, contesto, peor si no fuera. ¿O no? Sentir que Dios nunca olvidará los errores del pasado. Alguien muere o nos abandona y sentir que no lo tratamos como debíamos de haberlo hecho. Cuando sin razón ni motivos nos acusan por la muerte o la desgracia de alguien. Y aquí voy a parar porque lo platicamos también con Rómulo cuando él iba haciendo este material. Pandemia. Resultó contaminado de coronavirus. La pregunta inmediata, sin pausa, sin punto y coma, sin coma y sin punto y aparte es, ¿quién lo contaminó? Ni siquiera estamos preguntando, ¿y cómo está? ¿Y se siente bien? ¿Quién lo contaminó? ¿Dónde se contaminó? Y entonces usted baja la cabeza y dice, es que me fui a no sé dónde. ¿Y qué se siente? El asesino. ¡Qué facilidad de buscar culpable y de aceptar esa culpa! El virus es el virus. Y yo en ningún momento y a propósito voy a querer infectar a nadie, ni contagiar a nadie. ¿Sí o no? Es bien importante que tengamos bien en cuenta porque nosotros pensamos, allá pasaba. No, aquí también pasa. ¿Quién lo contaminó? ¿A dónde fue? Qué irresponsable. Ni modo, merecido se lo tiene. Ajá. Es que somos horribles. Tenemos que mejorar. Cuando tratamos de corregir el error de alguien y lo aconsejamos, es que aquí no me deja leer este pedazo, fíjate. Y dice, o lo aconsejamos, ¿qué dice más? Pero no lo acepta. Sentirnos con culpa falsa. Culparnos a nosotros mismos por las decisiones de nuestros hijos, adultos. Culparnos a nosotros mismos por las decisiones de nuestros hijos. Ajá. Cada uno es responsable de su propia vida. Usted no puede ni vivir la vida del otro, ni querer que el otro no tenga consecuencias. Nunca va a aprender. Recordar cosas del pasado que hicimos mal o que no hicimos. Recordar pecados que ya fueron perdonados por Jesús. Y como les digo yo, y si Él ya me perdonó, ¿quién soy yo para seguirme culpando? Y si Él ya las perdonó, ¿quién soy yo para seguirle recordando? Y con los maridos, como decía la fundadora de esta comunidad, no tienen mente histérica, tienen mente histórica. ¿Se acuerdan del último detalle, verdad? Sentimos angustia, ansiedad, depresión y no sentimos comunión con Dios, pues tememos su juicio. ¿De dónde viene la culpa falsa?
¿De quién? Muy bien, dice. El nombre diablo viene del griego diabolos, que significa, fíjense, acusador, difamador, calumniador. Es padre y autor de mentiras. Sus armas son las acusaciones con las que pretende producir culpa y vergüenza. Solo tenemos que recordarnos que vienen del diablo, que es el acusador. Y siempre lo fue. Desde Génesis, este fue, aquel fue, Jucarama Títere fue, como jugábamos cuando éramos chiquitas. Nunca es, pero tienes cómo. ¿Verán? Muy bien. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 de el versículo 11 en adelante de la Biblia, Dios habla y dice, y esto es lo que tendríamos que tener como repetir y repetir y repetir para quitar la culpabilidad. Y dice, así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que en